cómo hacer un inventario para saber qué me dejó esta situación, ¿verdad? No el por qué, sino el para qué. Entonces, cómo identificar a través de esto para retomar lo aprendido. También es importante. Hola, hola, muy buenas tardes o días o noches o madrugadas, como casi que en mi caso. Espero que estén muy bien. Soy Maricruz. Y yo soy Evelyn de Carpa Roja Digital, un programa donde podemos abordar diferentes temáticas para el empoderamiento de la mujer. Bienvenidas a este nuevo capítulo. Hoy vamos a tocar un tema muy hermoso. Vamos a hablar sobre cerrar ciclos. Súper importante cuando nosotros queremos dar ese siguiente paso en nuestra vida. Vamos a aprender em, cómo cerrar un ciclo. Pero vamos a empezar con la pregunta del millón, Eve. ¿Qué es un ciclo? Bueno, es importante porque a veces hablamos de cerrar ciclos, pero ¿qué comprende un ciclo? Cuando hablamos de cerrar ciclos nos referimos a esos procesos de vida que comienzan, tienen un desarrollo y llegan a un punto donde entonces es importante que podamos comprender que algunos ciclos pues se presentan en diferentes esferas de la vida, a veces relaciones de pareja, a veces en el trabajo o algo que sea un evento importante para nosotros. Es importante entender que cerrar los ciclos es un proceso que nos libera de cargas emocionales y que nos deja un espacio también para nuevas oportunidades. Entonces, vamos a darles algunas recomendaciones, pero primero a mí me gustaría tener algo claro. ¿Cómo podemos diferenciar, Eve, un ciclo de una pérdida? Sí, porque muchas veces tal vez nos confundimos en cuanto, sobre todo cuando hablamos de este tema de terminar una relación, ¿verdad? Y pues de alguna forma el terminar una relación va a traer un sentimiento de pérdida, pero no es lo mismo. Una pérdida generalmente es cuando perdemos a algún ser querido de forma abrupta. Entonces, pues eso genera un sentimiento diferente y estas pérdidas duelen por ese carácter súbito de ese evento. Entonces es importante entender que también algunas veces vamos a pasar por duelos cuando tenemos que cerrar algún ciclo, pero es algo normal y más adelante vamos a desarrollar el tema sobre lo que es los procesos de duelo también, porque es importante entender porque a veces nos estamos sintiendo mal y cómo ese duelo nos va a ayudar, se va a convertir en una herramienta para, como esa mariposa que pasa por una transformación para llegar a concluir ese ciclo y empezar pues una nueva etapa en su vida. Pero entonces podemos también sentir en algunas ocasiones que terminar, digamos, una relación, qué sé yo, laboral, por ejemplo, o una relación amorosa, es de alguna forma, no se va a comparar jamás con el duelo de, como decías, de esa pérdida abrupta de un ser querido, de un ser amado, pero sí se va a generar cierto sentimiento de dolor, de repente de apego o algo más o menos así como para tener porque creo que, a ver, creo que nosotros hemos perdido, muchas personas hemos perdido seres queridos y entendemos muy bien el dolor que eso conlleva y pues también tiene la recuperación de este dolor, también tiene sus pasos. Pero este es otro tipo de duelo, es un duelo diferente, se siente diferente, se vive diferente, pero no por eso hay que restarle interés de repente, porque, o sea, somos seres humanos y perder
a ver, perder mi pareja con la que yo tal vez tenía muchísimo tiempo, muchísimos años de relación y que todo eso que había construido de repente pues ya no está y tengo que cerrar ese ciclo, pero lo tengo que cerrar de alguna forma, es un duelo, ¿no? O sea, podemos decir que es un duelo. Ahí sí, el proceso de duelo es un proceso como para poder asimilar lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces tiene diferentes etapas, pero va a llegar un momento en el que lo que se quiere es que se pueda aceptar esa nueva realidad a la que nos estamos enfrentando. Evidentemente, si hay una pérdida súbita, pues va a ser más difícil que, por ejemplo, bueno, depende de cada individuo también, pero es importante que las personas entiendan que, por ejemplo, si se está divorciando y es una persona que tenía todas las expectativas, tiene algunos años de estar con esa persona y va a sentir también pues un proceso de duelo que le va a permitir asimilar esa nueva realidad también. Pero como te menciono, en cada persona es diferente, pero sí es bueno como hacer esa diferencia, ¿verdad? También en el tiempo en el que la persona va a lograr elaborar ese duelo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué es tan importante? Es una respuesta que de repente yo tengo, pero para las chicas que nos ven, ¿por qué, Eve, es tan importante de verdad darnos la oportunidad de cerrar correctamente un ciclo en nuestras vidas? Creo que esa es la oportunidad que nosotros tenemos para saber, para hacer un análisis de cuál fue la situación que se presentó, de poder hacer un inventario quizás, eh, retomando todo lo que hemos aprendido de ese trabajo, de esa relación, de esa situación que estamos viviendo y quizás agradecer, ¿verdad? Si lo tomamos de una manera más constructiva, agradecer por todo lo que aprendimos en esa relación, ya sea relación de pareja o relación laboral o cualquier tipo de situación que queramos cerrar y como lo dije, para aprender y para ver a partir de ahí qué podemos construir. Porque vamos a ver, en esta vida lo permanente es el cambio, todo cambia, todo se modifica. Los seres humanos permanentemente estamos cambiando, entonces también hay que aceptar los cambios. Si nos quedamos atados al pasado, pues toda la energía que necesitamos para empezar a construir en el presente nuestro futuro, pues se va a quedar anclada de alguna forma a ese pasado y nos va a restar energía para enfocarnos en el acá, ¿verdad? En este presente, donde nosotros podemos construir algo a partir de la experiencia también que ya vivimos. Dijiste algo sumamente importante, que es también darse la oportunidad de agradecer. Yo personalmente creo que no hay nada que sea completamente negro y nada es completamente blanco. Siempre hay, bueno, yo no creo mucho en los matices, pero sí creo en, por ejemplo, como la representación del yin y el yang. ¿Cómo ando yo hoy, por ejemplo? ¿Cómo andas vos, por ejemplo? Que andas de blanco con su collar negro y yo ando de negro con mis velas Y para que me vean. blancas. Sí, andamos como, mira, de verdad que andamos como el yin y yang. No es Todo blanco, casualidad que la de negro sea negro, yo, eso todo no es negro, casualidad. blanco. Pero sí, precisamente es agradecer esa situación tan caótica y que nos causó tanto dolor. Yo le decía a Eve fuera de cámaras que si bien es cierto, yo no tuve un matrimonio bonito, en el 90 tal vez fue bonito entre un 10%, digamos 5%, no todo fue malo, no todo fue feo. Tengo dos hijos, así que no todo fue feo y aburrido. Hubieron momentos de diversión. Entonces es entender que lo que pasó fue una lección en mi vida y yo puedo tomar la decisión si esa lección, si cierro bien esos ciclos,
tomo esa lección para crecer, para aprender, para reconstruirme y dejándola, o sea, tomándola tal como es. O sea, fue algo difícil y doloroso, pero valioso al final de cuentas. Es que dicen que el caos es el inicio de un nuevo orden, que Y es cierto, a mí me consta. Yo, es un yo nuevo doy orden fe. un nuevo orden que yo puedo construir, que yo puedo, al principio todo es caos. Yo creo, hablando acá, siendo un poco honesta también, todos hemos pasado por algún momento de cambio abrupto, quizás no esperábamos que terminara una relación, pero hablando desde mi propio ejemplo, te puedo decir que era caótico, no sabía qué hacer. Muchas veces empezaba a caminar para buscar claridad porque mi cabeza estaba llena de un montón de pensamientos, ¿verdad? Como esas jarritas que tienen, que te trae uno de los países que tiene escarcha y la mueves y ahí están todos esos pensamientos dando vueltas en la cabeza y necesitas orden. Pero empecé a apreciar el caos en medio de ese proceso, de ese cierre de un ciclo, que no lo pude realizar en un mes, en 2 meses. Yo no soy así, yo duré algún periodo más prolongado, pero creo que esos han sido los años más ricos para mí, de muchísimo aprendizaje, donde adquirí algún grado de sabiduría a partir de una situación dolorosa. Entonces, creo que dependiendo de cómo usted lo vea, perdón, de cómo lo veas, el agradecimiento, ¿qué me está enseñando? No decir, ¿por qué a mí? Sino, ¿para qué? ¿Ves Cuesta cómo mucho, cambia? cuesta mucho decir, pasar del por qué al para qué. Yo, por ejemplo, el año pasado tuve una situación, una ruptura que me lastimó mucho, o sea, me dolió, me dolió mucho, carajo. Sáquelo, Mari. Y por mucho tiempo yo decía, o sea, yo peleaba conmigo misma y yo decía, a ver, es que sí, uno tiene que preguntarse, ¿para qué? A ver, ¿para qué? Pero es que yo no quiero saber para qué. Yo quiero saber por qué me está pasando a mí. O sea, si yo hice las cosas bien, ¿por qué me está pasando? ¿Cuál es la lección que tengo que aprender? Y les voy a decir algo, chicas, todavía no sé. Todavía no sé cuál es la lección que tengo que aprender. Sin embargo, puedo decir que sí me transformó, sí me transformé, sí crecí y sí me volví más segura con nuevos traumas. No, mentira. Todo bien. No, me volví, sí, más segura, aprendí a que confirmé más bien que lo que yo había aprendido, la forma en como me estaba mirando a mí misma, em, eso lo planté en una tierra tan firme que no cualquier jetas venía por más bueno y por más mejor Ya, partido ya político. contó que fue. Ya Mari contó que fue. Se salió. No, pero es que es otro Lo que sí te aseguro es que con unos años y habiendo pasado algunas situaciones que te marcaron, te levantás, aprendes a levantarte un poco más rápido. sí, eso fue lo más maravilloso. Mira, yo me levanté porque yo ya venía, según yo, muy reconstruida y muy sana y muy con muchas, situaciones ya sanadas y superadas. Y sin embargo, esto fue como vamos a hacerte el examen final para ver si lo pasas. Y yo creo que casi, casi, casi me voy a convocatoria, pero no, sí lo pasé. Lo pasé y de hecho me di cuenta eh, durante este viaje que hice de vacaciones de mi cumpleaños, me di cuenta, lo terminé de confirmar que sí, que cuando uno se da la oportunidad de cerrar bien ese ciclo, igual yo soy muy berrinchuda, yo tengo que, a mí me tiene que explicar bien, como la niña Pochita, sí muchacha, es que mira, es que te la estabas pelando en esto, esto y esto, o es que te estábamos probando en esto, esto y esto, yo todavía no sé exactamente, así, yo no puedo decir, sí, mi lección que tenía que aprender era esta, todavía no lo sé.
Lo que sí sé, es que la mujer que yo veo al espejo, o sea, yo digo, es una mujer que se dio la oportunidad a ella, que fue capaz de escuchar esa voz y decir, no, no, mira, te quiero mucho, cabrón, pero es que yo soy primero. Yo estoy primero y yo estoy para mí y yo me hice una promesa a mi niña interior, tenemos que hablar de mi niña interior, yo me hice una promesa a mi niña interior y se la tengo que cumplir porque mi niña interior está primero que nadie, porque es que yo le dije que yo le iba a cuidar. Entonces, si yo no hubiera cerrado los ciclos de otros ciclos hace muchos años, como el de mi ex esposo, por ejemplo, que mi ex esposo y yo no tenemos una mala relación hoy en día, o sea, no somos los mejores amigos, pero no tenemos una mala relación. O sea, si nosotros nos topamos en la calle, nos saludamos, nos podemos poner a conversar y me explico, pero sí fue un momento de mucho dolor y de mucho caos que uno no sabe cómo preguntar para qué. Sí, hay que preguntar para qué me va a servir, pero qué difícil que es en ese momento. O sea, mi Pero si llega un recomendación no momento será, donde, ya casi vamos a ver las recomendaciones de Eve, pero la mía es, si tiene que ser berrinche, hagan berrinche, lloren y pataleen a solas o con su mejor amiga o con su mamá o con una hermana o o con, escriban, o con una terapeuta, hagan el berrinche, se lo merecen, si eso les va a ayudar a despejar su mente, es como cuando llueve ese aguacero así súper cerrado y que después termina de llover y se ve todo súper más claro. Así es, hagan ese berrinche, pero después de que han hecho ese berrinche, después de que ya han sacado toda esa rabia, ese dolor, esos miedos, todo lo que conlleva, respiren, respiren y ahora exactamente. sí, Evelyn nos va a dar las recomendaciones para cerrar el ciclo. Es que Maricruz viene hoy muy feliz porque nos escapó para un concierto en Viena, cumpliendo uno de sus sueños. Entonces ella viene, bueno, aparte que la semana de la celebración de tu cumpleaños, por lo tanto le deseamos un feliz cumpleaños a Mari. Gracias. Y les estoy Esto que contando un estás chisme, pero mencionando es muy, muy sano, o sea, cómo sacar todas esas emociones porque al principio vamos a pasar por la negación inclusive del hecho. Entonces, eh, es su derecho a llorar, a buscar consuelo, a escribir, cómo pasamos todas esas emociones que están ahí, cómo las gestionamos para que no se queden guardadas en nuestro cuerpo, con la ayuda de un terapeuta, escribiendo, no sé, dependiendo de cada persona y que lo estábamos mencionando, ¿verdad? Cómo hacer un inventario para saber qué me dejó esta situación, ¿verdad? No el por qué, sino el para qué. Entonces, cómo identificar a través de esto para retomar lo aprendido. También es importante mencionar acá que para poder cerrar ese ciclo es necesario poner un límite con esa persona, poner el punto final a esa relación, ¿verdad? Lo decíamos anteriormente, yo sé que no es fácil porque una relación de dependencia, pues salir no es como simplemente decirlo, pero es necesario. Y ojalá que en el momento en el que usted se sienta preparado, ojalá que en el momento en el que se sientan preparadas, pues vayan buscando cómo hacer para cerrar esa relación, ¿verdad? Y tratarse con autocompasión. ¿Qué es tratarse con autocompasión? Con respeto. Muchas veces sentimos mucha culpa porque dejamos que situaciones que no eran buenas para nosotros nos estuvieran ahí haciendo daño, pero la culpa no ayuda, la culpa lo que hace es juzgar, poner más peso del necesario y necesitamos más bien estar libres de ella, ¿verdad? La culpa no nos va a proporcionar ningún beneficio. Perdonarse, entender la situación y también no victimizarse eh, porque cuando nosotros tomamos el papel de responsabilidad en la relación,
podemos saber qué es lo que queremos, identificar qué es lo que queremos construir. Ya lo decíamos también, entender que nosotros podemos construir lo que queremos, participar en la creación de nuestro futuro también. Así es, nosotros nos merecemos empezar a construirnos desde cero o desde 5% o desde el 25%, pero volver a construirnos y construirnos más fuerte, con más seguridad en nosotras mismas, con más amor propio. Cuando nosotras decimos que podemos escribir, que podemos analizar, por favor, no le escribamos al ex, no le escribamos partiendo del hecho de que ese ciclo no sea laboral, sino que sea un ciclo de una relación que es bastante más común y de repente hasta más doloroso que cambiar de trabajo o perder el trabajo, dependiendo. Pero se requiere de mucha fuerza de voluntad para no tomar el teléfono y mandarle un mensaje bonito o un mensaje no tan bonito a esa persona que ya no es parte de nuestra vida. Debemos a veces dejar ir también estas personas que duele mucho dejarlas ir y sobre todo duele mucho cuando esas personas ya tienen pues un camino más recorrido y nueva gente a su alrededor. Eso también duele un montón y lastima mucho nuestra autoestima. Pero nosotros también podemos empezar a co-crear nuestra vida en la medida en que nos vayamos amando y reconstruyendo. Lo vuelvo a decir, vamos a ir sacando muebles viejos, chunches viejos, todo lo viejo, le va a dar espacio a que entre cosas nuevas, personas nuevas y que estén en nuestro mismo nivel emocional, espiritual, material, en muchos aspectos, que todos los aspectos importantes de nuestra vida. Sí, lo importante de cerrar ese ciclo es que si no, esa sombra de alguna forma va a seguir interfiriendo en nuestro presente, en nuestro futuro. Entonces, si no lo detectamos, van a haber procesos donde nosotros podemos permitirnos sentir, pero si nosotros no cerramos, y si este ciclo permanece abierto, va a interferir con nuestro avance personal. Y muchas veces también es muy doloroso, por ejemplo, perder un trabajo o perder, no sé, una relación con un amigo. Entonces, todo dependiendo de la importancia que usted le dé a esa relación, ya sea de amistad o amorosa, o su trabajo significaba mucho para usted. Inclusive, por ejemplo, el llegar a una jubilación, cómo se maneja el cierre de ese ciclo de vida, dependiendo de la importancia que se le dé y cómo lo vamos a manejar. Viendo nuevas oportunidades, muchas veces estamos ahí por una zona de confort también, porque nos da como miedo manejar la incertidumbre de un cambio. Entonces nos mantenemos inclusive en malos trabajos, en malas relaciones, porque preferimos lo malo que conocemos a lo nuevo por conocer. Entonces, ¿cómo manejar también esa incertidumbre? Que la incertidumbre es parte normal de la vida, pero si estás, por ejemplo, en una relación donde ya llevas muchísimos años, ya tenés cierta certidumbre de estar ahí, ¿verdad? Y eso es algo que también hay que identificar para poderlo manejar. ¿Qué creencias tenemos acerca eh, de esa comodidad que nos genera estar en esa relación? Y cómo podemos ir saliendo de la zona de confort, ¿verdad? Que muchas veces nos sentimos peor cuando salimos de la zona de confort, pero es cuando estamos mejor porque ya no estamos en ese sufrimiento. Da mucho Entonces, miedo, da mucho, mucho miedo. también, Si venías, no sé, yo, por ejemplo, tengo, qué sé yo, 9 años tengo con la empresa en la que estoy trabajando ahorita y que de repente a mí me digan, vamos a prescindir de sus servicios, o sea, sí da susto, porque entonces uno dice,
bueno, ¿y ahora qué? Pero sí es muy importante reconocer que todos tenemos muchas cosas, dones, talentos, habilidades, hobbies, y que podemos convertir en ingresos. Porque, lo digo porque por experiencia también, cuando me quedé sin trabajo hace algunos años, estaba completamente deprimida y devastada y no tenía mente para pensar. Ahorita puedo decir que empezar a entender que no, nada es perfecto, que todo es cíclico, me ha ayudado a saber que sí, yo tengo un trabajo muy estable, tengo pues como les dije, 9 años y medio casi que de estar con la misma empresa y pues todavía espero estar un buen tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que mi mente ahora está preparada, está, digamos, em, es que no, el anglicismo es como setup, pero bueno, seteada, está programada para que ya yo no entre en ese pánico. Yo no voy a decir que sí, uy, sí, qué fácil, que fue, no, porque ya yo pasé por una situación y no fue fácil, fue muy, muy complicada, muy dolorosa, eh, pero lo importante es, a lo que quiero llegar, es a que en medio de esa desesperación, en medio de todo ese caos, como decía Eve, cuando la burbujita está, este muñequito que lo estamos moviendo y que toda la escarcha anda por todo lado, cuando la situación está así, tal vez nosotros no podamos escuchar nuestra voz interior, pero sí podemos escuchar a una amiga, sí podemos escuchar a la mamá, a la hermana, a la consejera, a la terapeuta. Siempre habrá alguien que desde fuera de la burbujita, desde fuera, pueda ver otro panorama y te pueda orientar. Entonces, vale la pena no quedarse callada y no encerrarse tampoco en no soltar ese ciclo, porque de nuevo, somos muy capaces de salir adelante. Nosotros no sabemos qué tan valientes somos hasta que ser valientes es la única opción que tenemos. Así que es salgamos, cerremos ese ciclo, cerremos la puerta y hagámoslo con mucho amor, con amor hacia nosotras, sobre todo. Aquí es bueno aclarar que ser consciente de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de los pensamientos es importantísimo, porque sin una visión clara de la realidad, si nuestra mente está distorsionada, eh, pues es más difícil tomar decisiones. Entonces, aquí sí es importante tener un poco de inteligencia emocional, ¿verdad? Ese autoconocimiento y esa autovalidación también, o sea, saber de que yo soy capaz y que he sido capaz durante toda mi vida, desde que nací, ¿verdad? Cuando yo creo que fue la primera vez que nos pusieron así, ni siquiera sabíamos para dónde veníamos, sin embargo, la vida hemos ido encontrando todo lo que necesitamos y yo creo que uno de los mayores ejemplos pues fue la pandemia donde muchísima gente de pronto se encontró con esta nueva realidad de hacerle virus, perdón, esta nueva realidad de hacerle frente a un virus desconocido que de pronto se llevó a tanta gente importantísima para nosotros a hacer frente a tantos temores y sin embargo tuvimos que entender que la única forma de seguir adelante pues era enfrentar la situación. Y Entonces, cambiarla muchas veces, o sea, adaptarla. Muchas veces no. Bueno, pues yo sí conocí varios casos en pandemia en donde la gente, pues sí, tenía su trabajo normal, su, qué sé yo, conocí por ejemplo el caso de una fotógrafa que tenía pues sus sesiones normales y de repente ya no puede, ya, o sea, ya su forma de trabajar se trunca de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué le tocó hacer? Pues ponerse creativa porque necesitaba comer. La prioridad era la comida, la prioridad era llevar el dinero a su hogar. Entonces ella se las ingenió, hizo un curso de fotografía con el celular, lo vendió en línea y fue el boom.
porque todo el mundo estaba usando el celular porque era lo único que se podía hacer en su casa. O sea, cuando mucho poder salir a caminar al frente de su casa ya era como el alivio. Entonces, eso fue para ella un boom. Recuerdo de otra señora que también, ella no pidió dinero, ella pidió que la ayudaran con ingredientes, porque la señora cocinaba muy rico, tenía su trabajo y todo, pero cocinaba muy rico, y pidió que le ayudaran con ingredientes para hacer repostería. Le sobró quien ayudara con ingredientes y le sobró quien le comprara la repostería. Entonces, en un momento tan caótico como lo que nos pasó en el 2020, hasta que no nos enfrentamos a la única alternativa que tenemos, que es ya no tenemos a lo que veníamos acostumbrados, ya no tenemos el trabajo, ya no tengo la pareja que me apoya, ya no tengo mi fuente de ingreso, ya, ¿qué es lo que yo tengo? Bueno, me tengo yo. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, primero, entender que esa situación eh, de repente afuera no está, no la puedo controlar. Esa situación que está, esa persona que ya no quiere ser parte de mi vida o esa empresa que ya no me quiere dentro de su planilla, son cosas que de repente yo no puedo controlar, pero me puedo controlar yo y qué difícil que es de verdad tener ese montón de pensamientos en la cabeza, el estrés tan grande, la responsabilidad de tener que proveer, de tener que pagar, qué sé yo, que el alquiler, que los recibos, que la comida, que es muy complicado. Ay, y que lo diga yo, que es complicado. Y me acordé de ahorita en una frase que no recuerdo quién la dijo, luego lo pongo por acá, que decía que yo no puedo evitar que las aves Vuelen revoloteen alrededor de mi cabeza. sobre mí, pero sí puedo Lo que evitar no que permito es que se posen sobre mí. exactamente. Entonces, qué importante es eso, Eve, de verdad, como mencionaba, de tener esa autocompasión y de que en ese momento de tanta turbulencia, por lo menos darnos la oportunidad de contarle, de contar con alguien, alguna persona tenemos que tener, aunque sea de forma, incluso de forma anónima en grupos de Facebook. Muchas veces he visto que las chicas llegan y se desahogan ahí y siempre hay alguien siempre habrá alguien de repente que te critica, no importa eso, quitémonos eso, no nos quedemos con eso, pero siempre va a haber alguien que te va a escuchar y que te va a dar o el consejo, la sugerencia, la mano que necesitas, esa ayuda, siempre vamos a tener a alguien. Entonces, dejemos que alguien fuera de nuestra perspectiva, que, que nos permita ver las cosas desde otro panorama, con otros ojos, porque muchas veces cuando tenemos todo ese torbellino de pensamientos, no podemos ver bien el panorama y de repente la salida, la respuesta está en nuestras narices, pero tenemos todo tan nublado, tan tenso que no logramos verlo. Permitámonos que alguien afuera pueda verlo y nos pueda dar esa salida. Sí, es eso que mencionas ahí es seguro eh, sentir nuestros sentimientos, pero es bueno también que fluyan esos sentimientos, el ejemplo perfecto. O sea, pueden estar dando vueltas, pero no permitir que se posen esos pensamientos, esos sentimientos que no necesariamente somos nosotros, ¿verdad? Que pasen como las nubes, ¿verdad? En el cielo, que van pasando, experimentarlos, pero que no se queden, porque necesitamos ir trabajando en la claridad. Ahí es importante para alcanzar algún grado de conciencia, buscar ayuda, como lo decías, la terapia cognitivo-conductual ayuda muchísimo en este tema de identificar pensamientos. Buscar un terapeuta que sea una persona que trabaje seriamente y que pueda ayudarnos y también no solamente ayudarnos, sino enseñarnos a gestionar lo que nos está pasando, ¿verdad? Porque podemos pasar muchísimo tiempo trabajando con un terapeuta y está bien, pues el tiempo que quieras hacerlo, pero lo importante es irse eh, empoderando uno
de cada situación que le pasa, de cada emoción que experimenta y cómo irla controlando, cómo ir, ya lo decíamos, autoconocerse, cómo gestionarse uno mismo también. Entonces, por Acá, eso siempre perdón, la acá terapeuta. en el canal tenemos otros videos en donde hemos estado hablando también precisamente esa, de ese autoconocimiento, de cómo construir y reconstruir nuestra autoestima para que si no se han suscrito se puedan suscribir, denle like y compartan. Sí, ¿y por qué siempre recalcamos esto? Porque a veces estamos tan enfrascados en en esas creencias, en esos mismos mapas, en esas ideas que no nos damos cuenta, pero de repente una persona sí nos puede ayudar a ver desde afuera, ¿verdad? Como con esa lamparita para alumbrar qué es lo que se necesita de alguna forma identificar para mejorar. Así es. Eh, Bien, ok. entonces, Eve, ¿y cuáles son, eso te iba a preguntar hace rato, cuáles son esas etapas, digamos, como con las que yo me puedo identificar que estoy atravesando, que de repente ya pasó algún tiempo desde que mi relación terminó, desde que ya no estoy en esa empresa, desde que ya la situación que sea del ciclo que yo tenga que cerrar? ¿Cómo puedo identificar en cuál etapa estoy yo? ¿Cuáles son esas etapas? Sí, bueno, hablando de duelos un poco, ¿verdad? Hay una señora que se dedicó a estudiar esto, que fue Elizabeth Kubler-Ross, y hablaba de las etapas del duelo, donde se atraviesan por la negación, ¿verdad? Después de la pérdida se experimenta un estado de shock o un estado de embotamiento emocional, y es muy normal, a veces no sabemos qué es lo que está pasando, pero de golpe se nos presenta un evento y realmente pasamos por esta etapa. Después también la etapa de la ira, ¿verdad? Donde te vienen esos sentimientos de frustración, de impotencia, donde sabemos quizás que no podemos cambiar esa situación, entonces sentimos y experimentamos muchísima frustración. También la etapa de la negociación, donde la persona pues guarda una esperanza de que la situación cambie, pero y que se puede influir en esa situación, pero realmente eso, pues sabemos que muchas veces no sucede. La etapa de la depresión, ¿verdad? Donde la persona ya asume esa pérdida y sabe que es real. Y por último, ¿qué me perdí? Y por último, la aceptación, que es un estado de calma y aceptación de que el cambio ya es una nueva realidad. Básicamente esas son las etapas. Si quieren ahondar sobre este tema, creo que podemos tener un nuevo programa sobre esto, porque sí es importante como poder especificar más sobre las etapas del duelo y que las puedan conocer, porque muchas veces la gente llega con una depresión o con una situación muy complicada y ni siquiera sabe que está pasando por un duelo. Entonces es bueno que conozcan y que tengan acceso a este tipo de información y que lo conviertan en una herramienta para poder abordar mejor el caso de cada persona. Súper importante que se den la oportunidad, y lo hemos repetido en cada programa, creo, que se den la oportunidad de tener esa ayuda, ese apoyo, esa terapia con un profesional, que ese profesional de verdad, pues, que se vean los resultados de ese profesional, que pueda, no sea cualquier persona ahí con, no sé, que se crea el gurú de algo. Hay que tener mucho cuidado con nuestra salud mental. Y yo lo he dicho mucho, yo soy una persona que mi camino espiritual es un poco diferente y yo lo he trabajado de una forma muy, muy diferente. Creo mucho en la magia, creo mucho en las energías, pero al mismo tiempo soy muy, muy responsable conmigo misma incluso. O sea, si hay cosas que yo puedo manejar desde mi energía, desde mis creencias espirituales, lo hago y a mí me funcionan súper bien. Sin embargo, hay cosas
soy consciente porque, o sea, los seres humanos tenemos ese nivel de conciencia, tenemos esa ventaja, ese nivel de conciencia. Hay momentos en donde yo sé que yo no puedo hacerlo sola. Yo necesito ese hombro, necesito esa ayuda y necesito ese apoyo. Y soy consciente de que no puede ser cualquier tipo de apoyo. O sea, yo amo a mis amigas con toda mi alma, son mis hermanas, pero no es lo mismo que te dé un consejo una persona que te quiere y que te ama a que te lo dé un profesional que no te quiere y no te ama, pero es objetivo y te lo va a dar porque sabe, porque está capacitado para darte esa herramienta que te va a hacer salir, porque no es que te la van a dar y te van a sacar, no, es que te van a dar la herramienta y vas a tomar esa herramienta y la vas a integrar en tu vida y vas a salir y vas a, ahora sí, ok, ya salí de ese pozo, ahora desde esta nueva posición fuera de ese pozo puedo ver las cosas diferentes. Ya yo puedo ver que sí, estuve ahí hundida, ahogada, pataleando, y de repente el pozo ese no era tan hondo. De repente yo solamente necesitaba levantarme y el agua no me llegaba más allá de la rodilla. Pero claro, en ese momento de desesperación, de dolor, porque es que de verdad que son momentos, son cosas que atravesamos que duelen, nos duelen muchísimo y las mujeres nos duele todavía más. No digo que a los hombres no les duela, también les duele mucho, pero nosotros tendemos a ser más sensibles y a aferrarnos más a ese dolor y a esos pensamientos tan limitantes de que muchas veces creemos que nos merecemos lo que nos está pasando o muchas veces creemos que provocamos, de repente sí provocamos, pero a ver, cuando ya nosotras nos damos la oportunidad de recibir esa ayuda valiosa y profesional, insisto, que nos permita ver desde otro panorama la situación, nuestra vida va a empezar a dar un giro. Y esto que nos pasó una vez, yo no voy a decir que no se repite. De repente las pruebas se vuelven a poner en el camino para ver si de verdad la lección ha sido aprendida. Pero si integramos las lecciones y las herramientas que nos dan en terapia, cuando venga la siguiente prueba, ya no nos va de repente la ola ya no nos va a revolcar como nos revolcó la primera vez. De repente vamos a estar más firmes y yo no digo que no va a doler, sí, claro que sí, somos seres humanos y vamos a sentir, obvio, pero vamos a tener esas herramientas que nos van a sostener y vamos a poder aguantar y cuando ya pase la ola, uno va a decir, pucha, sí, me mojó, me empapó, pero de aquí me mantuve, aquí estuve, aquí medio me tambaleé un poquito, pero no me tiró del todo. Sí, así es. Sí, el tema de buscar gente responsable es tan serio, que si usted, por ejemplo, necesita una operación, usted no va a buscar a una persona que no sea reconocida, ¿verdad? Para un médico, no se va a poner en las manos de cualquier persona. El O- médico aquí en YouTube viendo cómo hacer una rinoplastia. O sea, no. Exactamente, o por ejemplo, si necesita sacarse una muela, no va a ir a donde cualquier persona y a poner en riesgo su salud. Pues la mente y las emociones sí, Sí. en realidad son importantísimas. No pueden estar en las manos de cualquier persona. Busca un profesional serio, colegiado, que tenga técnicas basadas en evidencia que le permitan a usted ir descubriendo y valorando los buenos resultados, ¿verdad? Entonces, usted tiene derecho a escoger a personas capacitadas para su proceso terapéutico. Bueno, y hablando de esto, algunas de las recomendaciones que tenemos, Mari nos las va a brindar para poder cerrar ciclos.
Exactamente, para poder también cerrar ese programa, no sin antes recordarles que se echen una ojeadita por los otros capítulos que tenemos acá, que si este ha sido de mucha ayuda, de mucho valor, que nos lo haga saber, que lo compartan, que le podamos llegar con este mensaje a más y más personas, que la verdad que lo estamos haciendo con mucho, mucho amor. Ahora, de las recomendaciones, a ver, ya lo que sucedió, sucedió, ya lo que ha pasado, pues ya no podemos volver atrás, ya no podemos cambiarlo. Entonces, no nos queda más que aceptarlo, aceptar que ya no somos parte de ese lugar o de esa persona. Y está bien que hay gente, yo lo dije tal vez en un video corto, no siempre dejar ir un lugar o dejar ir a una persona es una pérdida. A veces es una ganancia. Nosotros no sabemos lo que hay más allá y no lo podamos saber si seguimos aferrados al pasado. Ahora, también reflexiona sobre la situación, porque como dijimos hace un rato, no todo lo negro es negro al 100%, siempre hay algo blanco, no todo lo blanco es blanco al 100%, siempre habrá algo negro y esas energías se necesitan equilibrar. Entonces, ¿por qué hay que reflexionar? Porque es cierto que a veces hacemos todo ese berrinche para expresar el dolor, pero cuando ya sacamos eso y nos calmamos, tomémonos un tiempo para ver por qué me afectó tanto esto, qué herida tengo o qué no he sanado o qué proceso necesito. eh, Esta situación me está mostrando algo que de repente yo no conocía en mí, que de repente hay una herida por ahí muy, muy oculta en mi inconsciente que yo no sabía. Entonces, ¿por qué me afectó tanto? ¿Qué aprendí? Porque sí, siempre, siempre se aprende de cada experiencia, buena o mala, siempre. Entonces, reflexionemos qué experiencia me dejó, qué aprendí, qué puedo yo em, tomar de este dolor, de esta experiencia que puedo tomar yo para el futuro. Como decía hace un rato, que viene otra vez la ola, bueno, sí, pero aquí ya yo tengo herramientas y tengo conocimiento y la primera vez me revolcó, esta vez no. ¿Qué puedo tomar de esta situación que me permita agarrarme fuerte y firme en algún tipo de aprendizaje futuro? Y siempre hay que agradecer, tal vez no en la fase del shock, tal vez no en la fase, en la etapa Educación. sí, pero en el momento en que ya estemos más tranquilas, en el momento en que vayamos avanzando hacia la parte del perdón, hay que agradecer, porque, bueno, hay un dicho, el que agradece todo lo merece y eso nos va a liberar a nosotras, nos va a abrir un poco la mente a recibir también em, la respuesta, por lo menos. Muchas veces lo único que queremos es la respuesta, pero bueno, agradezco la situación por la que atravesé, porque esto me permitió hoy en día ser una mujer diferente, me permitió, me abrió una puerta, me abrió una ventana, se me abrieron de par en par, no sé, puertas gigantescas, o de repente nada más se me abrió un portoncito, pero por ese portoncito yo me colé y llegué a alcanzar un sueño que yo quería, o llegué a alcanzar una meta o algo que, O no a sé, conocer algo que no tenía, sí. Por ejemplo, que no tenía. Exactamente, sí, a conocer una capacidad que yo misma no sabía que tenía ahí escondido, un don, un talento, y que surgió a partir de esa de- nueva realidad. exactamente. Otra recomendación, aprender a perdonar. Y qué difícil, porque no a todos se nos da así como tan fácil llegar y decir, sí, bueno, yo perdono. Pero creo que el perdonar, lo voy a decir de una forma diferente, perdonémonos a nosotras, porque muchas veces somos capaces de perdonar a otras personas, pero nos guardamos rencor a nosotros por habernos permitido o por haberle permitido a alguien hacernos
darnos ese tipo de trato o lastimarnos o qué sé yo, A, B o C. Perdonémonos a nosotras mismas y aprendamos también a perdonar, a liberarnos, o sea, dejar que las acciones de las personas que hicieron daño, pues son de esas personas. Soltémoslas y devolvámoselas a ellas, no nos quedemos nosotros con esto y devolvámonos como que te mando con odio, rencor. No, 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 simple y sencillamente yo me libero de ese dolor, de ese resentimiento, de esa ira, ya no la quiero sentir más, me libero y suelto. Yo suelto al universo y que esa energía que no se crea ni se destruye, que esa energía se transforme y que se transforme para bien. Hay una frase que dice, libertad es lo que yo hago con lo que me hace. Y creo que es muy válido. Yo decido qué hacer con lo que sucedió en ese momento Yo y qué decido, ah, exactamente, porque es lo que yo puedo controlar. Perdón, yo no puedo controlar de ah, repente a mi patrono, yo no puedo perdonar, yo no puedo controlar a mi expareja, yo no puedo controlar las acciones de otras personas fuera de mí, yo puedo controlar lo mío, yo puedo controlar mi metro cuadrado, mis acciones. Entonces, enfocarme en eso me va a ayudar también a perdonar y me va a ayudar también a soltar, a dejar ir. Es parte de ese cierre, es decidir ya no quedarme con la parte que me afectó, sino decidir quedarme nada más con el aprendizaje, pero lo que me afectó. Y ahora, si usted dice, yo no aprendí nada, bueno, pues entonces suelte. Ya en el tiempo se dará cuenta si aprendió o no aprendió, pero lo importante es que suelte, que fluya, suéltelo. Algunas veces yo lo hago, por ejemplo, yo cuando quiero soltar algo, a mí me encanta hacerlo con velas y escribir, me encanta escribir, entonces escribo en un papelito, lo intenciono, le pongo toda mi intención, toda mi energía y digo, ok, esto es lo que quiero soltar, esto es lo que quiero dejar ir y lo quemo. Y esas cenizas al viento. Y ese es un simbolismo para mí, para mi mente, de que, ok, así como el viento se llevó esas cenizas, yo suelto al universo todo eso que me está afectando. Esa es una de las formas que yo lo hago, por ejemplo. Otras veces lo que hago es simplemente cuando me estoy duchando, es me lavo el cabello y simplemente digo, ok, el agua, así como el agua cae, se va a limpiar y así como el agua cae sobre mí, me limpia y se va por el desagüe. Todos los pensamientos, el dolor, toda la ira, la frustración, todo esto que el agua me vaya limpiando. Entonces yo me imagino simplemente que el agua me va lavando, me va limpiando y eso me va a ayudar a mí también, a autogestionarme mi mente para prepararme, por lo menos, y para no aferrarme a esa rabia, a esa ira, a ese rencor, a ese resentimiento, a todas esas emociones negativas que lo único que hacen es simplemente nublarme, no me permite ver lo que hay más allá de esta situación. Y finalmente, mi última recomendación es enfocarnos en el presente. Como dije con la primera, o sea, ya lo pasado ya pasó, ya no hay marcha atrás. Difícilmente una relación se puede volver a restablecer en algunos casos, no todos, pero sí en algunos casos, o ese trabajo, o ese negocio, o ese dinero que se perdió, o sea, es muy difícil. Igual el tiempo no lo vamos a recuperar. El tiempo si se perdió, se perdió. Pero lo importante es enfocarnos en lo que tenemos aquí y ahora y enfocarnos en que, ok, voy a cerrar este ciclo, me voy agradecida, pero me abro a lo nuevo, me abro a recibir lo que el universo, Dios, la fuente, como quieran llamarle, tiene para mí. Lo recibo con los brazos abiertos porque en realidad, si ya pasé por esto y logré seguir adelante, ¿por qué no me voy a merecer tener algo bueno y algo mejor? y a tomar el protagonismo de nuestras acciones también. Exacto. Poner límites, valorarnos, aceptarnos.
mejorar nuestra autoestima, aceptarnos como somos, también validarnos, expresarnos, comunicar. eh, Son algunas herramientas que nos van a poder ayudar a ser esos protagonistas, tomar el control de nuestro destino. Lo hemos dicho, construir nuestra realidad. Yo espero que este programa sea de ayuda para algunas personas que estén pasando por este proceso y que no se sientan solas, que se sientan acompañadas, eh, que busquen escuchar. Hay muchísima información, que busquen fuentes adecuadas para poder acceder a información que les permita eh, pues sentirse bien a pesar de las circunstancias que estén alrededor, ¿verdad? Yo creo que mantener la paz en medio de las circunstancias adversas es lo que realmente nos va formando, nos va enseñando la serenidad, la paz, la tranquilidad, el esperar y mantenernos a salvo en esos momentos difíciles, pues nos va a permitir ir avanzando en nuestra vida. Entonces espero que pues el programa sea muy beneficioso para los que lo puedan ver y decirles que nos vemos en el próximo. Recuerden que no están solas, recuerden que siempre, siempre van a encontrar a alguien dispuesto a escucharlas. Acá estamos nosotras, esto es una carpa en donde todas, nos cubre a todas, nos abrazamos todas, nos contenemos todas. Este programa lo hacemos con mucho amor para, para cada una de ustedes. Somos un círculo en donde todas aprendemos. Estamos muy agradecidas. Compartan el video, por favor, si saben de alguien que está pasando por esta situación. Si quieren que desarrollemos más alguno de los temas, nos lo pueden dejar en los comentarios. Muchísimas gracias por acompañarnos. Deseamos que estén súper bien. Muchísimas gracias. La próxima Bye. semana. Que tengan muchas bendiciones. Abrazo de luz. Chao. ¿Cómo sacar todas